En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una base ovalada con punto bajo para nuestros bolsos y nuestros cestitos. Vamos a empezar eligiendo la aguja conforme al grosor del trapillo. Esto me lo han escuchado un montón de veces. Arrancamos con el nudo corredizo o nudo deslizado. Ajustamos en la aguja y vamos a poner unos cuantos puntos para empezar a hacer esta base, que no nos lleve mucho tiempo porque en realidad esta técnica se aplica a cualquier tamaño. Así que cuando terminamos de hacer nuestras 12 cadenitas, levantamos una cadenita al aire, que es la que vamos a usar para darle altura al tejido. Y vamos a empezar haciendo nuestros puntos bajos hasta llegar a la última cadenita, que sería el nudo deslizado que hicimos al comienzo. Si todavía no sabes hacer los puntos básicos, aquí te dejo una lista de reproducción para que puedas empezar desde cero. Ahora sí estamos llegando al final de esta vuelta y vamos a usar el nudo corredizo como punto. También lo vamos a contar al comienzo. En este agujero vamos a hacer 3 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir solamente en las esquinas, o sea, los aumentos se van a hacer solo en las esquinas. Hacemos 1, 2 y mientras tanto vamos escondiendo la hebra del comienzo. Hacemos el tercer punto y estos serían nuestros aumentos que le van dando la forma a esta base. Presta atención porque los puntos bajos no los vamos a agarrar del agujero para que no nos quede así de abierto. Los vamos a agarrar de esta hebra que te muestro aquí. Todos los puntos bajos los vamos a agarrar de esta hebra, no de aquí. Lo repito porque para mí es importante de que te salga bien. Entonces, estos puntos bajos vamos a agarrarlos desde esa hebra, mientras escondemos esa hebra del comienzo que la vamos a abandonar en unos cuantos puntos. Ahora si ves, la diferencia es que no se nos forma ese agujero tan desagradable que le queda a nuestra base. También esto lo aplicamos a la alfombra o a esos proyectos que tengan esta necesidad. Cortamos el sobrante de la hebra, continuamos hasta la otra esquina y ya mismo les cuento cómo seguimos. Una vez que llegamos a la otra esquina, toca hacer el punto que corresponde. Este lo vamos a contar como 1. El de la vuelta anterior lo vamos a contar como otro, serían 2. Faltaría el tercer punto que vamos a poner en el centro. Ahí ya tendríamos los 3 puntos que van en la esquina. Así que cerramos esta vuelta con un punto deslizado y ya tendríamos la esquina terminada. A ver si se entendió. El punto de la vuelta cuando comenzó, el punto de la vuelta cuando terminó, le hicimos un punto central y ya tenemos los 3 puntos de cada lado. Arrancamos la segunda vuelta haciendo un aumento en cada uno de esos puntos que hicimos en las esquinas, o sea, 3 puntos donde pondremos 2 puntos juntos. Como empezamos de este costado, hacemos los 2 puntos juntos y luego haremos los aumentos que faltan. Pero ahora vamos a tejer los puntos como se van presentando. Hacemos puntos bajos hasta llegar a la otra esquina. Si quieres puedes usar marcadores para que no te despistes a la hora de hacer los aumentos. Entonces, una vez que llegamos donde van los aumentos, podemos empezar a poner un marcador al comienzo y otro al final. Aquí van a ir los 2 aumentos en cada punto. Bueno, aquí podemos ver la forma de agarrar los puntos. Es por encima de la cadenita, o sea, agarramos las 2 hebras y es así como vamos a agarrar este punto bajo. Lo digo porque muchas veces cogemos una sola hebra o cogemos la de adelante o la de atrás, pero en este caso estamos cogiendo, ahora está costando un poquito,
pero estamos cogiendo las 2 hebras de arriba, que sería la forma que nos hace de espiguita. Es ahí donde vamos a introducir nuestros 2 aumentos. Vamos a coger el punto siempre de esta manera. Vemos cómo va tomando la forma ovalada en las esquinas y la forma recta en el centro. Por eso es una base ovalada. Los aumentos siempre se van a hacer en las esquinas. Primero vamos a aumentar 2 puntos en cada punto, después un punto y un aumento. Esto se repite también cuando tejemos de manera circular. Es esa serie de puntos que vamos aumentando para darle la forma redondeada. En este extremo también vamos a hacer los 2 aumentos por cada punto para equiparar la otra esquina. Siempre tenemos que tener en cuenta que los dos tengan la misma cantidad de puntos en aumentos. Terminamos la vuelta cerrándola con un punto deslizado. Vamos a comenzar la tercera vuelta haciendo el primer aumento para luego seguir recto y terminar los aumentos a la vuelta. Levantamos una cadenita para darle altura y hacemos el primer aumento, que serían 2 puntos juntos, un punto, y luego seguimos tejiendo como se va presentando hasta llegar a la esquina donde haremos los otros aumentos. Al principio parece complicado, pero presta atención porque una vez que te lo aprendes va a salir casi solo. Cuando llegamos al otro extremo donde hacemos los aumentos, vamos a hacer esos aumentos correspondientes. 2 puntos juntos, un punto solo, 2 puntos juntos, un punto solo, así hasta terminar toda la vuelta. Los aumentos empiezan y terminan marcando una línea, pero si tú crees que no te vas a dar cuenta, ponemos los marcadores. En este caso, si prestas atención, te vas a dar cuenta que en esta parte hay aumentos y que en las otras no los hay. Así que es así de sencillo, pero en realidad se va complicando cuando no prestamos la debida atención. Si quieres estar un poco más suelto y tejer sin pensar tanto, le puedes poner los marcadores. Entonces esta parte tocaba un punto y un aumento, un punto y un aumento, hasta terminar esta vueltita de aumentos. Me he convencido a mí misma y voy a mostrarles cómo poner los marcadores. Realmente sí que se facilita un montón para no tener que estar prestando atención porque cada vez se va poniendo un poquito más difícil. Así que lo ponemos al comienzo y lo ponemos al final. Y de esta manera ya sabemos cuándo tejer recto y cuándo toca aumentar. Sabiendo las vueltas que vamos dando, también sabemos la cantidad de puntos que toca agregar. Ahora sí toca tejer recto hasta que lleguemos a donde toca los aumentos. Ya tenemos los primeros aumentos hechos, así que ahora vamos a contar para empezar a hacer los aumentos donde corresponden. Vamos a hacer 2 puntos juntos y un punto, 2 puntos juntos y un punto hasta llegar al otro aumento. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro marcador para que a partir de ahora no nos liemos con el tema de los aumentos. Entonces, una vez que hacemos todos los aumentos de esta esquina, cerramos la vuelta, como hicimos en la vuelta anterior. Cerramos con un punto deslizado y ponemos nuestro marcador para ya saber dónde empieza y dónde termina nuestra vuelta. Esto se los estoy mostrando un poquito tarde porque me resistía a poner los marcadores, pero es una manera muy fácil de no perderse. Si tienes marcadores, los usas, para algo los tenemos. Así que empezamos con el aumento de la vuelta 4 y tejemos
cómo se van presentando los puntos hasta que toque volver a aumentar. Llegamos al otro extremo y ahora sí podemos hacer nuestros aumentos, que son 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, hasta llegar a nuestro marcador. Ya vieron que está tomando una linda forma. De esta manera son como se hacen los aumentos. Si tú quieres hacerlos de manera desfasada, lo que puedes hacer, que si empezaste con 2 puntos juntos, la próxima vez empezás con puntos simples o seguís la serie como se va presentando. Espero que me hayan entendido, pero esto lo hacemos muchas veces para romper un poquito el patrón de los aumentos. Pero en este caso no hace falta, no son tantos aumentos y no queda muy marcado. Así que esto lo vamos a hacer en la medida que queramos que crezca. Una vez que hicimos toda la vuelta, o sea, ya terminamos de hacer los aumentos que nos faltan, podemos cerrar la vuelta. Hacemos los aumentos que nos faltan y cerramos la vuelta. 2 puntos y un aumento, 2 puntos, un aumento y cerramos. Si este tamaño es el que ya te viene bien, podés dejarlo con 4 vueltas. Pero vamos a hacer una vueltita más para agrandarlo un poquito. Así que vamos a tejer los puntos como se presentan y en la 5ª vuelta los aumentos que vamos a hacer son 3 puntos y 2 puntos juntos, 3 puntos y un aumento, si lo queremos llamar así. Quiero decirte que este mismo procedimiento lo puedes hacer con punto alto, con punto bajo centrado y podemos hacer un tutorial de esas bases si así me lo pides, con todo gusto. Vamos a hacer muchas cosas más juntos porque todavía hay mucho más que aprender. El crochet es un mundo muy amplio. La imaginación nos puede llevar a lugares sorprendentes, así que te animo a que si todavía no lo has hecho, nunca es tarde para empezar algo nuevo. Y la verdad que esta cuarentena no solamente nos sirvió para quedarnos quietos en algunos casos, sino para sacar esas habilidades que estaban muy escondidas o muy quietas por el ritmo que llevamos en la vida diaria. Voy a dejarles el link acá arriba para que escuchen una reflexión que hice hace unos días. Es algo cortito, pero también quería regalárselas. Más que nada porque los comentarios fueron que muchos se sentían identificados. Así que espero que les guste. Vamos a terminar nuestro tejido. Ya sabemos cómo funciona. Completamos así las vueltas y podríamos seguir infinitamente haciendo, si es posible, una alfombra ovalada que nos ocupe todo nuestro espacio. Pero como no los quiero aburrir más con el vídeo, porque ya se está haciendo un poquito largo, les voy a dejar en la cajita de información todo bien detalladito para que lo entiendan, tal vez leyéndolo. Y bueno, espero los comentarios. Si es la primera vez que visitas el canal, no dudes en suscribirte porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.